columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y hoy entramos en la recta final ya del capítulo 9 del libro de Hebreos. Y vamos a leer 2 versículos para lanzarnos solamente como lectura y luego estaremos ya siguiendo con todo el texto que vamos a estar exponiendo hoy, que es un poco más amplio. Pero así como introductorio, me gustaría que leyéramos Hebreos capítulo 9, versículo 27 y versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 27 y versículo 28, y dice así la palabra del Señor. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hermanos, hemos estado viendo a lo largo de Hebreos el tema principal. Y el tema principal del libro de Hebreos, como de toda la Escritura, pero en este libro con más claridad, es la exaltación de Cristo por encima de absolutamente todas las cosas. Para aquellos que a lo mejor no han podido seguir la serie y que entiendan un poquito por qué el autor está escribiendo lo que escribe, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Los libros de la Biblia siempre tienen un propósito. Cuando se escribieron, cuando el autor los escribe, tenían un propósito, contenían una intención. Son palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero cada uno de ellos tenía un propósito. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, nosotros vemos a Pablo Pablo enfadado. Si tú lees la carta a los Gálatas, te imaginas a Pablo escribiendo la carta con la cara roja, con la vena hinchada y muy enfadado. Porque si tú analizas el tono como está escrito, es un tono de enfado. Y no enfado con los judaizantes, enfado con la iglesia que está prestando atención a los judaizantes. En la carta a los Gálatas, Pablo no victimiza a la iglesia como pobrecitos incautos que los judaizantes os están confundiendo. No, Pablo al revés, se lleva las manos a la cabeza y usa frases como me asombro que acabéis de recibir el evangelio y ahora estéis dando oído a eso. Completamente diferente, completamente extraño, sin valor. Incluso Pablo diciendo, creo que puedo haber perdido el tiempo con vosotros. Me da la sensación de que lo que he hecho con vosotros ha sido en vano. Hermano, ese es el tono de la carta. Mira cómo es importante. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos que intentar, y eso yo creo que tenemos que pedir la orientación de Dios para hacerlo, intentar transmitir a la iglesia el tono del autor. Es decir, no podemos hablar de tonos correctivos, de tonos donde el autor está enfadado como suave. Tenemos que transmitir a la iglesia el sentimiento del autor. Y tampoco podemos hablar de las promesas como si fuera una bronca. Por eso es tan importante entender el sentido de la carta, para entender las intenciones de aquel que la escribe inspirado por Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, recuerden que eran judíos que se habían convertido al Señor, judíos que ahora eran creyentes, pero judíos que todavía estaban rodeados por familiares judíos, por amigos judíos, por un entorno judío. ¿Y qué estaba haciendo ese entorno? Presionándoles para que volvieran atrás, para que volvieran a sus sacerdotes, para que volvieran a su templo, para que volvieran a sus sacrificios, para que volvieran a sus rituales, para que dejaran de lado lo que habían aprendido y volvieran a aquello que fueron desde el principio. Y el autor lo que hace es tomar todo lo que para los judíos es importante, o podríamos decir incluso sagrado, y mostrar que Cristo vale más. Ellos estaban siendo presionados para volver a sus sacerdotes, que eran las figuras religiosas representativas, aquellos que llevaban a cabo los oficios religiosos, aquellos que mediaban con Dios por ellos, aquellos que realizaban sacrificios, hacían sacrificios para expiar sus pecados, una figura muy importante para un judío. Y el autor a los Hebreos dice, pero Cristo es nuestro mejor y mayor sumo sacerdote.
Ellos querían ver que tenían que volver a los sacrificios y empiezan a decir, pero el sacrificio de Cristo es mucho mayor. Ellos querían que volvieran a derramar sangre de animales y el autor dice, pero es que la sangre de Cristo es mucho mayor y más gloriosa. Ya, pero es que Moisés era muy importante, pero Cristo vale más. Ya, pero los ángeles, siervos del Señor, son muy importantes, pero Cristo vale más. Pero Aarón es importante, pero Cristo vale más. Abraham es importante, pero Cristo vale más. El tabernáculo es importante, Cristo es mayor. Ese es el tema. Ese es el tema. Es que tuvieran la convicción de que un paso atrás, volver a sus raíces judías, volver a sus prácticas judías era un error. Era un error, no porque lo que hubieran hecho los judíos antes estaba mal, no porque era algo que Dios había establecido. Pero recuerdan la frase, hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ese tiempo había llegado, y había llegado en Cristo. Y ahora llegamos a la recta final del capítulo 9, donde vamos a ver otra vez los mismos temas. Nos centraremos quizá en uno, pero veremos los mismos temas. Que Cristo es un sacrificio mejor, que su sangre es una sangre mejor. Para recalcar esas cosas. Y como dije luego, después del capítulo 10, que quizá es doctrinalmente también profundo, entraremos en el 11, donde abarcaremos el tema de la fe, y luego entraremos en el 12 y el 13, donde abarcaremos temas más prácticos, deberes cristianos y cosas importantes para nuestro día a día. Pero vamos entonces a empezar a ver el capítulo 9, la recta final, desde el versículo 23 y 24, donde el tema son los sacrificios, y mostrar nuevamente que Cristo es un mejor sacrificio. El versículo 23 dice así: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Mira lo que dice el autor. El autor no dice que esas cosas estaban mal. El autor no dice que los sacrificios que se hacían en el tabernáculo estaban mal. El autor no dice que no valía. Mira lo que ha dicho. Era necesario que esas cosas que eran representaciones de las cosas de los cielos, esas cosas fueran purificadas de esa manera. Así que no estaba mal, era necesario. Eran necesarios esos sacrificios. Era necesario la muerte de esos animales. Así Dios lo estableció. Era necesario, pero ahora las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Esas cosas que solo eran una representación, ¿recuerdan la frase? Una sombra de lo que había de venir. Esas cosas era importante que fueran purificadas de esa manera, pero las de ahora, las cosas espirituales que vivimos nosotros en Cristo, las cosas celestiales que se han materializado en la persona de Cristo, ahora se purifican con un mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo mismo no entró en un lugar santo hecho por manos. ¿Recuerdan dónde entraba el sacerdote? Lugar santo, y luego entraba el sumo sacerdote. ¿Dónde? En el lugar santísimo. ¿Pero quién había hecho eso? Los hombres, según el diseño de Dios, según las órdenes que había dado Dios, según las directrices de Dios. Moisés tampoco hizo las cosas a su antojo. Moisés no dijo, se va a hacer así porque a mí me gusta. Moisés siguió el esquema de Dios, el esquema que Dios le había dado. Pero eran cosas hechas por manos humanas. Dice, pero Cristo, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. ¿Qué era ese lugar? Mira qué interesante. ¿Qué era ese lugar santo? Una representación de él. No era el verdadero. No era el verdadero. Era una representación, era como un reflejo de lo que era verdadero. ¿Por qué? Porque Moisés había hecho con sus manos, habían edificado con sus manos lo que el Señor les había mostrado, el diseño que el Señor había mostrado desde el cielo. Pero el verdadero era el que se cumpliría en Cristo. Ese era solo un tiempo, algo pasajero, hasta reformar las cosas, hasta que viniera lo verdadero. Era una representación del verdadero. Pero Cristo dice que no entró en ese lugar, sino que entró ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Qué había ahí? La presencia de Dios. No, el arca.
Dios no estaba. Dios se manifestaba. Dios se mostraba en cierta manera ahí. Pero el arca representaba eso, que Dios se hacía presente. Pero ¿tú crees que Dios estaba ahí las 24 horas? No, era una representación. Pero Cristo no entró en ese lugar hecho por manos humanas, sino entró directamente a la verdadera presencia de Dios. Cristo no entró donde estaba el arca. Cristo entró a la presencia de Dios mismo. Cristo no entró en un lugar hecho por manos humanas. Cristo ascendió a los cielos. Y sigue ahí, Cristo no fue a la presencia de Dios y se marchó. Cristo no fue una vez al año. Cristo fue a la presencia de Dios y, ojo, está sentado a la diestra del Padre. Para el judío, que el sumo sacerdote entrara ahí era crucial una vez al año. Pero nuestro sumo sacerdote no entra una vez al año. Está a la diestra del Padre ayer, hoy y siempre. Y eso nos da garantía. ¿Sabes por qué? Porque cuando te equivoques, recuerda que tu sumo sacerdote está ahí intercediendo por ti. Hermano, nuestros errores, la garantía de que podemos seguir andando no es que pedimos perdón. Si pidiéramos perdón, pero Cristo no estuviera a la diestra del Padre, no valdría. Nuestra garantía no es que pedimos perdón, nuestra garantía es que Cristo está ahí. Esa es la garantía, la de tener un sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros siempre. Que cada vez que cometemos un error, que los cometemos, Él está ahí para mediar por nosotros ante el Padre, para enseñarle sus marcas y enseñarle que Él pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. A pesar de nuestra debilidad y torpeza. Porque mira esa frase como acaba. Para presentarse ahora en la presencia de Dios. Pero ¿cuáles son las dos últimas palabras? Por nosotros. No fue por otra cosa, hermano. Cristo hizo toda esa obra por ti y por mí. Siempre hemos querido que alguien haga algo por nosotros. Siempre hemos querido que alguien nos demuestre amor. ¿Cuántas esposas no miran a los maridos y buscan demostraciones de amor? ¿Cuántos esposos no miran a las esposas y buscan demostraciones de amor? ¿Cuántos hijos no miran a los padres y buscan demostraciones de amor? Y a veces nos frustramos. A veces nos frustramos porque los hombres son torpes. Y a veces esperamos demostraciones de amor de personas que a lo mejor viven el amor de otra manera y no acabamos de encontrar en ellos lo que queremos. Pero hay una demostración de amor que no tiene defecto, que es perfecta, es la más grande y gloriosa. La obra de Cristo por nosotros, eso sí es una demostración de amor. Nunca puedes decir que no te sientes amado, que no te sientes querido, que te sientes solo, desamparado, como si fueras insignificante para la gente en la vida. Cristo murió por ti, pagó por tus pecados, subió en aquella cruz. Fue inmolado siendo santo, cargó la ira de Dios para satisfacer su justicia. Fue sepultado como cualquier cosa, pero resucitó al tercer día, ascendió de manera gloriosa y se sentó a la diestra del Padre. Él te amó. Nunca más digas, no me siento amado. Mira la cruz. A lo mejor no te sientes amado si buscas el amor de Hollywood, el amor de las películas, el romántico. Pero el amor glorioso, puro y verdadero es el de que alguien entregara su vida por tus pecados. Y Cristo lo hizo. Él no entró a la presencia del Padre por sus pecados. Él no entró a la presencia del Padre a mediar por sus errores. Él entró por nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque antiguamente era necesario purificar aquellas cosas, como ha dicho el autor. Porque para entrar ahí, para estar ahí, en la presencia de Dios, había que ser purificado. Por eso había sacrificios. Y te digo una cosa, hoy también. Hoy no se va a la presencia de Dios de cualquier manera. Hoy también se necesita primero ser purificados. Mira lo que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo Jesús y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Mira lo que había dicho el autor de Hebreos. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera. ¿Cómo fueran purificadas? ¿Cómo eran purificadas esas cosas? Por la sangre de animales.
Pero mira lo que ha dicho Pedro, hemos sido rociados con su sangre. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitábamos ser purificados de nuestros pecados, necesitamos ser purificados de nuestra maldad. Y esa obra santificadora del Espíritu fue hecha gracias a que fuimos rociados y purificados por la sangre de Cristo. En el mismo capítulo 1, el apóstol Pedro en el versículo 22 cita esto. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y a mí me encanta esa expresión, ¿habéis purificado vuestras? ¿Recuerdan lo único que podía limpiar la sangre de los corderos? ¿Qué era? La carne. Esa obra solo limpiaba por fuera. Esos sacrificios solo limpiaban por fuera. Pero el corazón seguía lleno del mismo rencor, rabia, odio, maldad, impureza, inmoralidad, deseos carnales. Pero la sangre de Cristo nos ha purificado por dentro, ha purificado nuestra alma. Mira lo que dice Pedro, para un amor sincero de hermanos, amaos entrañablemente unos a otros de corazón puro. ¿Cómo vamos a amar de corazón puro nosotros, hermanos? ¿Qué corazón traíamos antes? ¿Cómo amábamos a nuestra pareja? ¿Cómo amábamos a nuestros padres? Decíamos que los amamos, pero los deshonrábamos. Decíamos que amábamos a las mujeres y buscáramos solo deleite en la carne. Decíamos que amábamos a los amigos mientras pensaran como nosotros y nos interesara, porque nuestro amor no era todo menos puro. Y de golpe Pedro dice que nos amemos con un amor entrañable y un amor puro. ¿Cómo puede ser? Porque nuestra alma fue purificada, porque ahora tenemos otro corazón. Ahora no vemos cuerpos, vemos almas. Ahora no vemos intereses personales, vemos almas a las que cuidar, a las que bendecir, a las que servir. ¿Por qué? Porque no fuimos purificados por fuera, por la carne de animales, sino que fue purificada nuestra alma y cambió nuestra historia por completo. Ya no consigo mirar a la gente y pensar qué puedo sacar de ellos. Ahora miro a la gente y pienso qué puedo hacer por ellos. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Qué he hecho? ¿Qué libro he leído? ¿Qué consejo me han dado para cambiar mi manera de ver la vida? No, fue Cristo que purificó nuestra alma. Arrancó nuestro corazón de piedra el Señor por su Santo Espíritu. Nos dio un corazón de carne, puso su Espíritu dentro de nosotros. Somos nuevas criaturas. Hermano, Jesús no te ha cambiado, te ha hecho nuevo. Tú no llegaste como un móvil estropeado al Señor y dijo, repáralo. No había reparación. No valía. Tuvo que hacer un plan renove. No, este móvil está para tirar. Esto está para la basura. No hay nada bueno que sacar. Como mucho podemos aprovechar el chasis, el cuerpo, lo de fuera, pero lo de dentro está podrido. Realmente es lo que pasó con nosotros. Llegamos al Señor. Ven a Cristo que cambiará tu vida. No, cambiar. No. La va a hacer nueva. Cristo no cambia vidas. Cristo hace nuevas criaturas. No le digas a la gente, ven a Cristo que cambiará tu vida. No, no va a cambiar tu carácter, no va a cambiar tu manera de pensar, es que te va a hacer nuevo. Y obviamente ser nuevo tendrá nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos deseos, pero no porque ha cambiado eso, es porque te ha hecho nuevo. Tienes otro corazón. Mantenemos el nombre, mantenemos el chasis, pero no nos reconocemos ya por dentro. La gente que nos conocía antes nos mira y dice, por fuera pareces tú, pero algo ha cambiado. Es así. Porque para estar en la presencia de Dios, para ser morada con Dios, debíamos ser purificados. Debíamos ser purificados. Y después de purificados, ahora sí podemos hacer con Dios morada. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5, leemos así. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A mí las personas me preguntan, ¿los sacrificios terminaron? Y siempre me gusta decir que no. Yo cada vez que leo el Nuevo Testamento veo la palabra sacrificio. Ha cambiado lo que se sacrifica.
Sacrificábamos corderos, sacrificábamos novillos. Pero mira lo que dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales. El apóstol Pablo en Romanos 12 también dice, ofreced vuestro cuerpo como. Sí, ahora venimos a Dios. ¿Qué ofrenda traes? Yo. No traigo novillos, no traigo corderos. Mis sacrificios no son animales, son espirituales. Te traigo mi alabanza, te traigo mi adoración, te traigo mis oraciones, te traigo mis ruegos, te traigo mis súplicas y te traigo mi obediencia, te traigo mi vida, te traigo mi entrega, te traigo mi dedicación a ti. Te traigo lo que soy. Yo soy el sacrificio. Mis cánticos son mi sacrificio. Mis oraciones son mi sacrificio. Mi obediencia es mi sacrificio. Todo yo lo voy a hacer. Cada minuto de mi día. No tengo que ir al culto a sacrificar algo. Yo seré el sacrificio por la mañana, por la tarde y por la noche, en el trabajo, en la calle y en la iglesia. Porque todo lo que haga lo haré para tu gloria. Yo quiero ser un sacrificio vivo para ti. Pero tuve que ser primero purificado para luego ser morada, para ser una edificación espiritual. Efesios 2:22, Pablo dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios. Tuvimos que ser sacrificados para ahora poder ser morada. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo y déjame decirte algo, Dios no mora en cualquier lugar. Dios es omnipresente, pero Él no hace morada en cualquier lugar. Y somos templo del Espíritu Santo porque fuimos purificados por la sangre del Cordero de Dios. Si no, no moraría aquí. No moraría aquí. Pero mora en nosotros. Ahora somos una casa espiritual, un templo vivo del Señor en el Espíritu por la sangre y la purificación que hemos recibido en Cristo, hermano. Debemos dar la gloria a Dios por Jesucristo. Porque si estás aquí es por Él. Si el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, si el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida, es por Cristo, no por ti. Es porque Él te roció con su sangre. Y ojo, no tienes que estar diciendo cada vez que algo te asusta, la sangre de Cristo tiene poder. No tienes que estar preocupándote por tus hijos y declarando sobre ellos la sangre de Cristo. Deja ya los mantras evangélicos a un lado. Su sangre se derramó una vez y para siempre. Parece que sigue salpicando todavía. No, eso es un mal entendimiento. No necesito proclamar la sangre de Cristo. Yo ya confío en que fui purificado por su sangre. Hay gente que proclama la sangre de Cristo como si fuera la pata de un conejo. Como si fuera la estampita que llevan algunos en el coche o una vela encendida. Como si eso fuera a ahuyentar los males. Cuidado con haber adoptado prácticas que no tienen ningún fundamento bíblico. Hemos sido lavados por su sangre, hemos sido rociados con su sangre, hemos sido purificados con su sangre y nada más. No tenemos que seguir proclamando su sangre, simplemente descansar en lo que su sangre ya hizo una vez y para siempre por nosotros. Así que en primer lugar, hermano, damos gracias a Dios porque en Cristo tuvimos un sacrificio mucho más glorioso que nos purificó y nos permite hoy saber una cosa, Dios está aquí. Pero Dios no está aquí como está en todas partes por su omnipresencia. Dios está aquí porque su pueblo está aquí. Y Dios mora en su pueblo, con su pueblo. Hermano, ¿no te da un cierto respeto saber que Dios está aquí? Imagínate ahora, y yo creo que esto lo deberíamos hacer todos a veces, pararte a pensar que Dios está viendo cómo prestas atención al culto. Dios ahora sabe lo que está pasando por tu mente. Si estás pensando en casa o si estás pensando en la cena o si estás mirando el reloj, Dios sabe si estás recibiendo su palabra, si tu corazón realmente está entregado a Él, porque Él está aquí. No hemos cantado al techo esas dos canciones, ¿eh? No quiero que las cantes cuando vengas a la iglesia pensando que es como el karaoke, que ponemos las letras y las cantamos. Quiero que sepas que la palabra dice que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Hermano, no venimos aquí a cantar canciones, venimos a cantar a un Dios que está.
Al menos yo cuando predico no siento que estoy hablando solo, o no siento que estoy aquí solo haciendo mi trabajo. Yo siento a Dios conmigo. Yo no necesito que apaguen las luces, toquen el piano y me digan cierra los ojos, busca la presencia de Dios. Yo siento que está aquí, hablando a su iglesia, usando a un insignificante hombre débil para poder edificar a un pueblo santo que Él ha comprado por la sangre de su Hijo amado. Cuando seas consciente de esas cosas, tus cultos cambian. Ya no vienes solo como quien va a la universidad a ver el estudio bíblico. Vienes a hacer tus sacrificios espirituales, porque sabes que está. No sé, cuando tengamos el templo, quizá escribiré grande en la pantalla o en la pared, Dios está aquí, para que nunca se nos olvide, para que siempre seamos conscientes de que Dios hace en nosotros morada. Y eso es glorioso. Pero hemos hablado de esos sacrificios y ahora hablamos en un segundo punto de que esos sacrificios no fueron muchos, sino fue solo una vez. El versículo 25 y 26 empieza a hacer unos contrastes que yo quiero hacer con vosotros y son muy interesantes. En la Biblia los contrastes son cosas importantes porque quiere mostrar la exaltación de una cosa por encima de la otra. Y mire qué dice desde el 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mira, no para ofrecerse a sí mismo muchas. ¿Cuántas veces se ofrecían animales? Muchas. ¿Cuántas veces tenía que entrar el sacerdote? Muchas. Pero él, ¿cuántas veces se ofreció? Una. Y mira qué interesante, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año. El sumo sacerdote tenía que entrar en esa fiesta, el Yom Kippur, en esa celebración tan importante cada año. Cristo no sigue subiéndose a la cruz cada año. Cristo no va cada enero o cada febrero o cada marzo a subirse a la cruz por nosotros. Ellos se ofrecían muchas veces, Cristo una vez. El sumo sacerdote entraba cada año, Cristo lo hizo una vez. Pero mira lo más maravilloso de ese versículo, que el sumo sacerdote entraba con sangre ajena. Cristo entró con su propia sangre. Muchos sacrificios, un sacrificio. Todos los años, una vez. La sangre de otros, mi propia sangre. ¡Qué glorioso sacrificio! Ni todos los corderos y novillos que se han sacrificado a lo largo de la historia valen una milésima parte de lo que vale mi sangre, que una vez y para siempre pudo santificar no la carne de este pueblo pecador, sino sus almas. Ese es el valor de la sangre de Cristo. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y yo me quiero centrar en este 26, el versículo 26, para tocar dos puntos un poco más a fondo. El primero, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué le hubiera sido necesario a Jesús sufrir tantas veces? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Por qué sufrir muchas veces desde la fundación del mundo? Lea conmigo estos versículos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O si tenéis Reina Valera, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Tenemos la Reina Valera todavía en la cabeza. La Biblia de las Américas en la mano, Reina Valera en la cabeza. No tiene nada de malo, es palabra de Dios. Pero no pecaron algunos, no pecaron muchos. Y no pecaron solo los gentiles o solo los judíos, pecaron todos. Desde Génesis 3, no hay nadie que no haya pecado. No hay nadie que no haya pecado. Y la Biblia relata la muerte de Abel a manos de Caín, pero no tenemos que pensar que Abel era perfecto. Que la Biblia no ofrezca datos de Abel o de la vida de Abel no significa que Abel fuera perfecto, porque la Biblia sí dice que todos pecaron. Así que a pesar de que Caín mató a Abel y no sabemos mucho más de la historia de Abel, algo sí sabemos, era un pecador. Porque desde Génesis 3 todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No, pastor, pero mi abuela usted no la conoce. Mi abuela es una mujer, mi abuela se dio por mi abuelo, nos cuidaba. Tu abuela era una pecadora, maja, simpática, dulce, gordita y cariñosa, pero una pecadora rolliza. Pero una pecadora. No era justa, porque nadie hay eso. No, pastor, yo conozco a un joven, pastor, es que lo mira y parece creyente. Él sale del instituto y trabaja con Cruz Roja y con Greenpeace y con Médicos Sin Fronteras y hace un montón de obras de caridad. No hay nadie justo y que nunca peque. Ese joven puede hacer obra de caridad y por la noche ir a ver pornografía. Ese joven puede hacer obra de caridad para darse golpes en el pecho y decir: yo soy bueno en un mundo de gente mala. No hay nadie justo y que no peque. El problema, y eso es verdad, que hay pecados más visibles que otros. Por ejemplo, este domingo vamos a hablar de la disciplina y la excomunión en la iglesia. ¿Qué pecados se disciplinan? Es la gran pregunta que siempre se hace dentro de la iglesia, porque todos pecamos. ¿Cuáles se disciplinan y cuáles no? Porque si empezáramos a disciplinar a los orgullosos, íbamos subiendo semana a semana aquí, cada uno, ¿no? No quedaba títere sin cabeza, pero ¿cuáles se disciplinan? Cuando miramos la Biblia, la disciplina suele aplicarse a pecados que afectan externamente a otras personas. Afectan al estado de la iglesia, afectan a la imagen de la iglesia, afectan a la relación de la iglesia. Son pecados visibles y que lastiman a otros, y por eso hay que erradicarlos, porque si no la herida se va a agrandar. Tu orgullo te está matando a ti, pero lo que hacen algunos mata a muchos. Y eso hay que cortarlo. Esa es la diferencia. Y por eso cuando hablemos de disciplina el domingo, no creáis que solo 2 más 2, 4 y todos los procesos son iguales. Es que esa se hizo así. ¿Por qué esa disciplina no se hizo así? Mateo 18 leeremos: si tu hermano peca, ve y repréndelo. Si te ha hecho caso, lo has ganado. Si no, lleva 2 o 3. Si no te hace hecho caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso, tenlo por gentil. Y gente dice: es que a mí no me hicieron ese procedimiento. En 1 Corintios 5, Pablo dijo: echadlo a Satanás. No dijo: haced el procedimiento. Hermano, hay que entender que la disciplina necesita sabiduría, oración y dirección de Dios, porque cada caso es distinto. La Biblia ofrece modelos, ofrece reglas y orientación, pero cada caso es diferente. En ese que dice Jesús, que describe Jesús, hay un proceso. En el que Pablo describe, no dijo hay un proceso, dijo: entregadlo a Satanás, ya, echad de entre vosotros a ese malvado. No lo dejó para mañana, dijo: he mandado una carta y quiero que esa persona salga ya de la iglesia. Será importante entender eso para gente que a lo mejor es más inmadura, un poco menos conocedora de la verdad y cree que todos tienen que ser igual. No, cada caso es diferente. Cada persona es distinta. Cada pecado es distinto. Tiene consecuencias distintas, afecta de manera distinta y hay que tratarlo de forma distinta. Será muy interesante el tema de este domingo. Después de haber hablado de la membresía, obviamente, porque no disciplinamos al mundo, sino aquí. Pero hay una cosa cierta. Todos han pecado. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mira lo que dice Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Hermano, no poca, no bastante, mucha. Y a mí me pasa lo mismo. Yo no tengo los ojos de Dios. Mis ojos son completamente más impuros, mucho más sucios. Pero cuando veo el mundo, yo veo mucha maldad. Y a veces me pregunto, si mis ojos impuros y sucios ven tanta maldad, ¿cómo verán los ojos santos de Dios? Si yo, que soy un pecador, débil, sucio, marcado por la carne todavía, veo maldad por doquier, por cualquier esquina, pienso, ¿cómo lo verá el Santísimo Dios? Porque, hermano, yo no encuentro más que pecado. Un día me dio por salir a la calle y analizar cuánto pecado veía en mis ojos. Ser consciente de buscar el pecado, buscarlo en la mirada de la gente, en las acciones. Dije, voy a ser intencional. Hoy voy a salir a la calle a buscar el pecado en los demás. No para juzgarlos, pero para ver cuán visible es si realmente prestas atención. Me acuerdo cosas que de verdad me daban náuseas, asco. Una de las que más me dio asco ese día fue, estaba en el coche y había, los policías a la hora de entrar y salir de las escuelas están a veces dirigiendo un poquito el tráfico para permitir que los niños salgan mejor. Y estaban saliendo niñas que yo creo que, 12 años, verano, sus shorts, su ropa, pero 12 años.
Niñas en desarrollo, niñas, que alguna igual tenía hasta dientes de leche, niñas. Y me dio por mirar la cara de hombres que conducían coches, te hablo de hombres, 40, 50, 60 años. ¿Cómo miraban esas niñas? Hermano, me dio náuseas. Te aseguro que yo veía en esos ojos deseos perversos. Pero eran hombres de 50 mirando a crías de 12 años. Pero esas niñas de 12 años, luego las mirabas y salían con otro niño de 12 años que se encendía un cigarro y se ponían en un banquito a la luz de todo el mundo, como si no estuviera nadie mirando, y ella se ponía entre sus piernas y se besaban como nosotros a lo mejor cuando vamos a tener intimidad con nuestra esposa. En la calle, en un banco, con 12 años, no tenían ni cuerpo. Y así me pasé un día entero, una tras otra. Y ahí te das cuenta de lo que dice el Señor, porque mucha es la maldad que hay en los hombres de la tierra, y toda la intención de sus pensamientos es solo hacer el mal. No me he encontrado ningún hombre casado en esta iglesia que me diga, tengo que esforzarme para ser más fiel a mi esposa. Para ser más infiel a mi esposa. Todos luchan para ser fieles. No hay nadie que me diga, pastor, tiene que orar por mí porque me gustaría ser un poquito mentiroso, al menos un poco. No, todos me dicen, pastor, ore por mí porque no quiero decir ni una mentira. No hay ningún hombre que me diga, pastor, es que soy tan asexual, salgo a la calle y ninguna tentación. No, pero hombres me dicen, pastor, yo lucho en el metro, lucho en la calle, lucho. Porque seguimos siendo gente que tiene luchas. Hermano, yo a veces me pregunto, ¿cómo sería yo hoy si Cristo no estuviera en mí? Veo hermanos. Yo veo familia. Yo soy ahora un enemigo de las banderas. No soporto el patriotismo. Cuando veo a gente, viva México, digo, no, viva el reino de los cielos. Ni viva Colombia, ni viva Brasil, ni viva México. Por eso me pongo nervioso cuando llega el Mundial. Digo, no, por favor. Yo ahora lo pienso, la tele no para de hablarnos de Ucrania y Rusia. Y en esta iglesia hay gente de los dos lados. ¿Qué va a pasar? No vamos a hablar de eso, no es nuestra guerra. No tenemos que defender nuestra bandera, no tenemos que decantarnos por un bando. Nuestra causa es el Evangelio, nuestra bandera es Cristo, nuestro reino es el de los cielos, nuestro presidente no es ni Putin ni el otro, nuestro presidente es Jesucristo. Y yo no veo a un enemigo donde ahora estamos declarándonos la guerra, veo un hermano con el que voy a pasar la eternidad. Por eso cuando llegó el tema con más fervor de la política y de la independencia de Cataluña, y veía iglesias donde hermanos en los comentarios de Facebook se rozaban por esos asuntos, yo digo, estamos perdiendo el norte, arranquemos todo patriotismo de nuestro corazón, todo sentimiento de razas, y entendamos la raza humana, y entendamos el pecado de esa humanidad, y entendamos que ahora hemos sido redimidos y somos un mismo pueblo, comprado con una misma sangre. Cristo no le ha dado más valor a un país que a otro, ha pagado por el mismo valor por personas de toda lengua, tribu y nación. Que nunca, hermano, una bandera te haga mirar a otro hermano con otros ojos, ni el color de la piel, ni el idioma. Cristo no ve banderas, ve almas, y nosotros debemos ver almas también. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No está hablando que los creyentes eran más buenos. Éramos como ellos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo. Hermanos, seguíamos la corriente. Éramos un pez más que iba con el río. Nos creíamos libres, pero libres dentro de la corriente. Libres dentro de la corriente. A donde íbamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Wow! Esa corriente de este mundo en la cual anduvimos estaba guiada por alguien. El príncipe de la potestad del aire, y es una manera de llamar a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en nosotros ya no, pero sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales, mira qué dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Quién? Todos nosotros, Pablo se incluye. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Mira qué interesante, no nos volvimos hijos de la ira.
Lo mismo que todos los demás, éramos hijos de la ira. ¿Cómo? Yo veo a Enzo, que lo vamos a presentar este domingo, tan bonito. Pero si Enzo, y doy el ejemplo de Enzo como podía dar de cualquier bebé, pero es por el que tengo en mente por la presentación de domingo. Si Enzo no es alcanzado por la gracia de Dios, el corazón de Enzo va a ser todo lo que hemos leído antes. Eso es una realidad. Sé que amáis a vuestros hijos. Yo también. Dios me ha regalado una preciosa sobrina y cuesta ver pecado en esa sonrisa, en esos gestos, en esa cara entrañable que te derrite. Te derrite esa pecadora, pero te derrite. Pero la realidad es que si la gracia de Dios no alcanza a mi sobrina, probablemente se va a dar a las pasiones, se va a dar a la carne, mentirá a mi hermana que es su madre, hará trampas como muchos adolescentes. Y Dios quiera que la guarde de cosas terribles. Pero esa va a ser la tendencia de su corazón. Por eso, esos bebés que tenéis entre los brazos, esos niños tan tiernos y pequeñitos, predíquenle el Evangelio. No le digan solo lo que es correcto y no los hagan solo bebés morales para que la gente diga, qué bien se porta tu hijo. No quiero que se porte bien, quiero que conozca a Cristo. Porque si se porta bien ahora es porque me tiene temor, porque soy grande y porque yo pongo las normas, pero llegará un día que no estará en casa y hará lo que quiera y tomará sus decisiones. Yo quiero que mi hijo se porte bien, sí, pero quiero que conozca a Jesucristo. Ponle normas a tu hijo. Enséñale buenos valores, pero sobre todo predícale el Evangelio. Ora cada noche por él y ruégale a Dios, Señor, que mi hijo te conozca pronto. Señor, yo he leído de conversiones a los 7, a los 8, a los 9, a los 10. Señor, llega pronto a la vida de mi hijo. Alcánzalo pronto. Yo malgasté mucho mi vida. Yo tiré muchos mis años, pero que mi hijo no tenga eso. Que mi hijo te conozca pronto. Que mi hijo no llegue a tener deseos por las cosas de este mundo. Que te conozca antes. Ruégale cada día. Y veremos que el Señor obre con poder en sus corazones. Hermano, y nosotros como iglesia, te digo, oremos por los hijos de nuestros hermanos. Oremos, es una tarea difícil, pero el Señor es un Dios de gracia. Así que dice, nuestro texto ha dicho, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación. ¿Por qué? Porque desde la fundación ha habido pecado. Y si tuviera que ir sufriendo cada vez por los pecados, debería haber sufrido desde Génesis 3 toda la vida. Pero fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. Y hermano, Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino también por los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento. Él pagó por los pecados del pueblo de Dios. Su sangre alcanza a todos los redimidos. ¿Y para qué vino? Ha dicho el texto de Hebreos que dice, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, para destruir el pecado. Y cuidado con esa frase, porque a veces parece que dice que lo va a erradicar, como vino, destruyó el pecado. Ya no existe la palabra pecado, ya no hay pecado. Pero no es realmente lo que el texto quiere decir. Y por eso quiero que leamos unos pasajes, y casi todos o todos del libro de Romanos y el capítulo 6, para que entendamos a lo que se refiere, lo que ha provocado la obra de Cristo en cuanto al pecado y nosotros. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando el autor dice para destruir el pecado, se refiere a esas cosas. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en pecado. Ahora hemos muerto al pecado. Y esa palabrita lo cambia todo. Muertos en pecado es que el pecado reinaba sobre nosotros y nosotros estábamos ahí, muertos, esclavizados, sin vida en él. Pero ahora hemos muerto al pecado, ahora el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ahora el pecado no es nuestro rey, Cristo es nuestro rey. Hemos muerto al pecado, ya no manda. Sí zarandea, sí tienta, sí nos llama a veces, pero ya no reina.
Por eso que nadie venga a decirme, porque no lo voy a aceptar, pastor, soy un hijo de Dios y sigo atado a este pecado. No, tú has muerto al pecado. Si me dices que estás atado, entonces me está diciendo que Cristo no te ha hecho libre. No, eso no es una realidad bíblica. Antes estábamos muertos en pecado y estábamos muertos para Dios. Ahora hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios. Romanos 6, 10, 11, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Antes de que Cristo llegara a nuestra vida con ese perfecto sacrificio y destruyera el poder del pecado en nosotros, éramos sus esclavos y nada podíamos hacer para Dios. Nadie quería a Dios, nadie buscaba a Dios. Pero ahora estamos vivos para Dios, pero el pecado tuvo que morir. Entonces esa expresión es como decir que Cristo nos ha hecho libres de Él. Ha destruido su poder, ha destruido su reino sobre nosotros y nos ha hecho libres del pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. No dice que el pecado ya no aparecerá nunca en nuestra vida. No dice que nunca nos equivocaremos, pero dice que ya no tendrá dominio. Es una palabra importante. Dominar es someter. Cuando tú dominas a alguien, tú lo sometes. Tú lo tienes ahí esclavizado ante ti. Y es lo que el pecado hacía con nosotros, pero ya no tiene dominio, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, y por ahí nos dicen que nos han lavado la cabeza y que ellos son libres. Yo no soy alguien que le ha lavado la cabeza a la religión. Yo vivo como me da la gana. No. Eso pensábamos todos, que vivíamos como me daba la gana. No te metas en mi vida, yo hago lo que me da la gana. No, tú haces lo que el pecado te deja hacer. Te sientes libre, pero estás más preso que nadie. Un preso en la cárcel que ha reconocido a Cristo es libre. La gente ahí no necesita barrotes, está esclavizada. Está esclavizada. Los domina el sexo, la vanagloria. ¿Tú sabes cuánto mueve la industria de la cirugía estética? Pechos, botox, me pinto cejas, me pinto labios, me pinto pestañas, me pinto orejas, me pinto... me lo pongo todo fijo, me pongo pecho, me pongo nalgas, yo me quito pecho, yo me quito nalgas, yo me quito la piel del brazo, yo la de los muslos, yo la de la panza, y ahora me meto un globo que me sacie para no engordar, pero vuelvo a engordar, me meto otro globo, yo que me pinchen, yo que me taladren, yo que me saquen como una bomba a hinchar las ruedas, me saquen grasa, a mí que me estiren por aquí, que me pongan por acá, que me corten por aquí, que me estiren para aquí, quiero parecer un elfo, quiero parecer un gato, ahora me corten la lengua, me pongan colmillos. ¿Sabes cuánto dinero mueve eso? Libres. Libres. No saben ni lo que significa esa palabra. No somos libres. No somos libres. No, yo dejo el alcohol cuando quiera. Yo dejo el tabaco cuando quiera. Yo dejo la droga cuando quiera. Libres. Nada, hombre. Nada, hombre. Esclavos. Esclavos. Un perro es libre. Sí. Pero un perro es libre para ser un perro. No puede ser un gato. No puede volar. No puede maullar. Eso es lo que es un pecador. Es libre para ser un pecador. Pero no puede adorar. No puede obedecer a Dios. No puede reconciliarse con Dios. No puede buscar plenamente a Dios. Es libre dentro de su esclavitud. Es como cuando le dices a un preso, te doy 1 hora para salir al patio. Y sale al patio y se siente libre, puede hacer pesas, puede jugar a la canasta, pero sigue siendo un preso, porque si dice, déjame ir a ver a mi madre, no. Déjame ir a comprar, no. Te doy este espacio, pero sigue siendo un esclavo. Así es el pecado. Déjame salir hasta ahí, sí, pero seguirá siendo un esclavo. Eso es una realidad, pero hemos sido hechos libres. Os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia.
Y eso ha traído santificación a nuestra vida. Versículo 22 y 23. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, mira qué glorioso sacrificio. Hermano, no te dejes engañar por la voz del enemigo que te dice que el pecado es más fuerte que tú. Porque sí lo es, pero no es más fuerte que el Cristo que te ha redimido. Yo tengo voces que me dicen, el pecado es más fuerte que tú, la carne es más fuerte que tú. Yo lo reconozco, sí, pero es que yo no lucho con la carne. Yo vivo en el Espíritu. Es más fuerte que yo, pero no es más fuerte que el Dios que mora en mí y me ha hecho libre. Hermano, cuando yo lucho por mi santificación, mi mayor batalla está aquí. Lo que me hace dejar de orar a veces está aquí. Lo que me hace dejar de querer ir a la iglesia está aquí. Una vez un pastor que a mí me encantan sus predicaciones, pasa que no tiene muchas en español, pero si alguno entiende inglés, se llama Steve Lawson. Él dijo una frase que a mí me parece muy cierta. Dice que la batalla por la santidad es la batalla por la mente. Es aquí donde se lucha el primer paso para santificarnos. Es aquí donde están las mentiras. Es aquí donde llegan los dardos del enemigo. Es aquí donde llegan los malos pensamientos contra la iglesia, contra el pastor, contra Dios, contra la fe. Todo está aquí. Lo que te quiere apartar de Dios empieza aquí. Lo que te quiere apartar de tus hermanos empieza aquí. Lo que te quiere apartar de tu pastor empieza aquí. Lo que te quiere apartar de la oración empieza aquí. Y si vences aquí, vences ahí. Vences aquí. Hermano, cuidado con las mentiras que están en tu cabeza. Cuidado con los dardos del enemigo. Refúgiate en Cristo. Y cada vez que venga una mentira, lee la verdad. No hay otra manera de luchar contra ella. La mejor manera de luchar contra la mentira es con la verdad. Cuando la mentira venga y te diga, oye, Jesús ya no está contigo. Hace tiempo que Dios te da de lado. No, yo estaré contigo todos los días hasta el final. No importa cómo te sientas. Y no me vengas con la historia de siento que Dios me ha desamparado. No me importa, tu corazón es engañoso y mentiroso y perverso. Esto es la verdad. Yo a veces también siento que oro y hablo con las paredes, pero esto me dice que Él me escuche. Y eso es lo que me importa. Yo a veces me levanto en mis oraciones y si me preguntas ¿qué tal? Digo, frío como el témpano. Pero esto dice que me ha escuchado y yo creo eso. Hay días que parece que sudo frío y que si me girara Dios está conmigo. Y hay días que de verdad te digo que doblo mis rodillas y me da la sensación de que guardo hasta silencio como diciendo, igual esto vale como oración, pero hoy ni palabras me salen. Pero voy ahí y me quedo en silencio, te lo digo en serio, a veces mis oraciones son ratos de silencio. Que a veces pienso, ¿será orar esto? Pero yo a veces voy a la palabra y digo, pero cuando nosotros no sabemos pedir como conviene, por eso el Espíritu gime. Digo, Señor, hoy es tu día de orar, porque hoy yo vengo a tu presencia, pero no tengo nada, no me sale nada. Pero el Espíritu que mora en mí, Él va a gemir por mí, Él va a hablar por mí. Y te lo digo en serio, a veces he estado en silencio 15, 20 minutos y he salido como si hubiera hablado. Dios es maravilloso. Pero mi cabeza me hubiera dicho, uy, ¿para qué vas a orar si no tienes ganas? Y yo siempre os digo lo mismo, la Biblia no me dice orad con ganas, me dice orad sin cesar. Cada vez que alguno de vosotros, por eso cada vez doy menos consejería. Pero cada vez que alguien viene desesperado, pastor, ¿qué hago? Perdí las ganas de orar. Todos sabéis mi respuesta, ¿cuál es? Ora sin ganas. Es lo que hay. Yo a veces vengo a la iglesia sin ganas, a veces leo la Biblia sin ganas, pero a eso a Dios no le vale. Es mejor ver la tele. Yo creo que cuando voy sin ganas le estoy diciendo a Dios, Señor, mi carne está hoy por los suelos, pero sigo aquí. Sigue siendo lo primero. Vales más que mi desánimo, vales más que mi falta de ganas. Mi carne me dice algo, pero yo sé que tengo que estar aquí y aquí me voy a quedar un rato contigo. Y voy a leer, y hoy se va a hacer la lectura un poco quizá más pesada, pero vas a tratar conmigo y me vas a devolver el gozo. El lloro durará una noche, pero la alegría vendrá por la mañana.
Vamos al tercer punto y llegamos casi al final de nuestro texto. El versículo 27 nos da una enseñanza sencilla que sabemos, pero que quiero matizar porque está aquí. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermanos, hay una línea de sucesos rápida, muerte y juicio. Hermano, yo no veo limbo, yo no veo purgatorio, yo no veo reencarnación. Yo veo muerte y juicio. No, mañana no aparecerá siendo una cucaracha ni la duquesa de Palma. Muerte y juicio, hermano. Para todos, muerte y juicio. Es lo que Dios ha determinado. Morir y un juicio. Y eso sabes que me enseña, la primera cosa, es una realidad en la que no le gusta, a mi madre no le gusta hablar de esto. Si a mi madre tú le dices, mamá, si yo me muero, mi madre ya se frustra. No, hijo, no hables de eso. Mi madre cree que si hablas de tu muerte la traes o algo. Mi madre cree que si le hablas de morirte, cree que la acercas o llega antes, no sé, cosas de madre. Porque a veces viajo y le digo, mamá, si me pasara algo en el avión. No, hijo, ¿qué? Mándame un mensaje cuando llegue. No se habla de esas cosas. Digo, hables o no, si el avión se tiene que caer, se cae. No hay nada mejor que hablar. Digo, me encanta perturbar a mi madre cuando salgo, preocuparla. Tiene que entender que la muerte está ahí. Y luego viene un juicio. Porque la primera realidad que no podemos olvidar es que tenemos los días contados. El Salmo 139, el verso 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni a un solo de ellos. Todos los días que me fueron. Hermano, Dios te ha dado unos días. Ya están escritos. Antes de que tú nacieras, Dios ya te había dado unos días. A algunos les ha dado, no sé, 5 años. No lo entendemos, ¿no? A algunos le da 5 días. A algunos 1. A algunos le da 60 años, 70, 90. Algunos hemos encontrado de 100. Pero hay una cosa interesante. Tú y yo somos como un yogur. Tenemos fecha de caducidad. Lo que pasa es que no podemos quitar la tapa para verla. Yo creo que sería un poco desesperante. Si yo fuera a levantar el pelo detrás de mi esposa, le levanto la coleta y digo, aquí pone 22 de marzo del 2024. Vamos a amarnos intensamente, queda poco. Pero no lo pone. Pero hay una realidad. Todos los días que te han sido dados, Dios ya lo sabe. Cuando yo entendí esto, ¿sabes cuál es mi mayor lucha? No perder ni uno. No hablo de carpe diem, vamos a tirarnos en paracaídas y a malgastar la vida en viajar, dar la vuelta al mundo. Hablo de no perder ni uno siendo creyente. El mundo lo ve así, al mundo hay películas, ¿no? El médico le dice, le queda una semana y empieza a hacer locuras, coge todo su dinero. Nosotros somos creyentes. Si nos dijeran que nos queda una semana, no iríamos a dar vueltas en Ferrari, la vuelta al mundo. Serviríamos a Dios, hablaríamos del Señor a nuestra familia por última vez. Predicaríamos a nuestra madre, a nuestros hijos. No dejaríamos y nuestro dinero no lo daríamos a un Ferrari, lo daríamos a las misiones. Lo daríamos a que el evangelio siga creciendo en nuestra ausencia. Pero hay algo que yo aprendí con esta realidad. Yo no quiero perder uno. Cuando yo pienso en enfadarme con mi iglesia, digo, ¿sabes qué? Mis días están contados. Yo no quiero malgastar enfados, irritaciones, chisme. Cada vez que tú haces chisme, te quejas de tu iglesia, tu pastor, hablas mal de alguien, hermano, has perdido uno de los días que tienes contados. Has perdido un día para honrar a Dios, has perdido un día para hacer algo bueno para Dios, algo bueno por Cristo. Y hermano, el mundo vive como si no tuviera los días contados. Tú y yo debemos vivir con sabiduría. Y la Biblia lo dice, vivir bien, porque los días son malos. Administrar el tiempo sabiamente, no como los necios. Hermano, recuerda eso mañana cuando te despiertes. Recuerda que es un día de unos que ya queda uno menos. Porque no pienses que te queda uno más. Te queda ya uno menos. Tus días están dados y es uno menos. Entonces cuando mañana lo vayas a vivir y te vayas a relacionar con tu esposa, piensa que el día contado puede ser mañana. Con tus hijos puede ser mañana y a lo mejor en vez de discutir os abrazáis y en vez de pelear os amáis. Y en vez de malgastar un día, evangelizas y oras y lees la palabra porque los tienes contados. Cuando entiendes que los días se acaban, se viven diferente. Y el mundo nos ha enseñado a pensar que el día no va a llegar.
Por eso, a pesar de mi corta edad todavía, yo intento darle cada día de mi vida al Señor. Porque yo a veces veo las esquelas y hay gente de 35, de 40. Hermano, te doy un consejo. Mira mañana las esquelas de un periódico y verás que no todos tenían 60 o 70. Verás que algunos tenían menos que tú. Significa que puedes ser tú. Y cuando veas historias de muerte dirán, no se despertó, se le paró el corazón. Hermano, somos conscientes de esa realidad. Deberíamos serlo. Y después de ese día contado, de esa muerte, viene solo un juicio. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus... ¡Wow! Cuando llegue ese día, Cuando llegue ese día. ¿Qué hay en tu libro, hermano? ¿Qué hay en tu libro? Daría miedo, ¿verdad? Te digo una cosa, yo a veces pienso, muchos me conocéis solo como el pastor Juan Manuel, pero vosotros no conocéis a Juanma, el de antes. Solo conocéis al pastor Juan Manuel. Y yo a veces pienso, si en estos proyectores, ahora mismo, durante media hora, pasara la película de mi vida de antes, yo no querría estar en la sala. Y peor, si pasara lo que ha pasado por mi mente y mi corazón, que nadie ha visto, solo yo, y lo que he hecho a escondidas, yo no querría estar en la sala. Yo tendría mucho miedo de ese juicio. Hermano, yo tendría mucho miedo de estar ante Dios y saber que Él ha visto todo. Que lo que no ha visto mi madre y no ha visto mi esposa, lo ha visto Él. Que los WhatsApps que no leyó nadie más, los leyó Él. Que los pensamientos que no vio nadie más, los vio Él. Que los sentimientos que no sintió nadie más, los sintió Él. Y los libros son abiertos. Pero, ¿por qué yo no tengo miedo? ¿Por qué yo no tengo miedo cuando debería tener miedo? Primera de Juan 4, 15 al 17. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo, para que tengamos confianza en el día del juicio. En un juicio que deberíamos tener temor, al haber encontrado a Cristo, ahora podemos tener confianza, porque se abrirá el libro, pero ese libro habrá sido saldado por Él, pagado por Él. Esa historia tenebrosa de nuestra vida que daría vergüenza ver y escuchar otra vez, habrá sido redimida por la sangre de Él. Y por eso llegamos con confianza a ese juicio. Y ya no con miedo, porque si no lo tendríamos. Y eso nos hace estar tranquilos. Y terminamos con el último versículo de hoy, el 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados no del mundo, no del mundo. Porque nos encanta encontrar la palabra mundo en algunos versículos y parece que no está la palabra muchos en otros. Y eso es lo interesante de la Biblia, que hay algunos que dicen mundo y hay algunos que dicen muchos. ¿Se contradice? No. Para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Habrá muerte y juicio, pero hay otro anuncio que da el autor de Hebreos. Cristo va a volver, aquel que se inmoló va a volver, aquel que se sacrificó va a volver, aquel que murió va a volver, aquel que ahora está a la diestra del Padre porque resucitó y ascendió va a volver, aquel que os redimió va a volver, aquel que purificó vuestra alma va a volver por segunda vez. Pero primero nos ha vuelto a decir, llevó el pecado de muchos. Eso fue el cumplimiento de algo anunciado. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado no del mundo, de muchos, e intercediendo por los transgresores. Pero hay una cosa preciosa. Cristo no solo va a volver, sino que el texto nos ha ofrecido una marca de los que son salvos.
¿Cuáles? De los que esperan, pero no esperan de cualquier manera. Mira esa palabra que ha aparecido, es ansiosamente le esperan. Los que ansiosamente le esperan. Hermano, tú no tienes que estar ansioso por tener más dinero. No tienes que estar ansioso por tener esposa. No tienes que estar ansioso por casarte. No tienes que estar ansioso por tener hijos. No tienes que estar ansioso por tener una casa. Tienes que estar ansioso porque Cristo vuelva y este mundo acabe ya. Porque deberías estar cansado de pecar, cansado de enfermedad, cansado de muerte, cansado de dolor, cansado de tristeza, cansado de amargura, cansado de todo lo que provoca el pecado, y deberías estar ansioso esperando que todo pase y disfrutar eternamente en cielos nuevos y tierra nueva en su bendita y gloriosa presencia. Por eso el corazón de la iglesia grita cada día desde dentro: Maranata, ven Señor Jesús. Guerra por ahí, ven Señor. Violaciones, ven Señor. Ven Señor. Tráfico de drogas, ven Señor. Hijos que caen en drogas, ven Señor. Niñas que se prostituyen, ven Señor. Tráfico infantil, ven ya Señor. Mira cómo está. ¿Qué deleite puede haber para el creyente aquí, hermano? Yo entiendo que un mundo que abraza el pecado se deleite, pero tú, ¿qué deleite encuentras aquí? Solo Cristo. Y por eso prefieres estar ya con Él. Para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Por eso no tenemos miedo a la muerte, porque no tenemos miedo al juicio, porque todo para nosotros está mejor. Así vive el creyente esperando. Tito 2, 13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermano, espera a Cristo con ansias. Desea su venida. Desea estar con Él, pero mientras no viene, vive tus días sabiamente. Vívelos para Él. Si mañana viene el Señor, que no hayas desperdiciado un día. Vete hoy a casa y pide perdón a tu esposa, a tu esposo. Vivite el matrimonio para su gloria. Vivite una familia para su gloria. Deja de malgastar tus días en cosas pasajeras. Tenemos los días contados. Pero que esos que están contados sean para Él y sean para su gloria, para aquel que se entregó una vez y para siempre, purificó nuestras almas y nos hizo estar confiados en el día del juicio. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por el mensaje del Evangelio que llegó a nosotros. Gracias por la salvación que hemos recibido, preciosa y bendita y solamente en Cristo. Gracias por todo eso, Señor, que no merecemos, de lo que no somos dignos, pero que nos has regalado por amor y por pura voluntad tuya. Ayúdanos a ser conscientes de que los días están contados y a vivirlos sabiamente para ti, a no desperdiciar uno de ellos, Señor, más en esta tierra, a no desperdiciar un solo día en cosas que no sirven y a vivir todos los días de una manera, Señor, que te traiga gozo y alegría a tu corazón. Gracias por este bendito tiempo juntos. Gracias por esta bendecida tarde, Señor, que pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos y que pueda hacernos santificar cada vez más, Señor, para honra y gloria de tu nombre, y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén, amén y amén.